Hay que ir autopreparado. Están más bravos. Si la señora le va a decir algo, mejor dicho. O hay otros que llevan, entonces, exacto. ¿Y por qué unos llegan más bravos? Porque aprendieron, ¿sí? Se ponía más bravo, el otro se quedaba callado y mejor dejamos la discusión para otro día y ya después se me olvidó, ¿sí? Entonces otros aprendieron a llevar algo para consentir, amortiguar el hermano. Y eso lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Y miren, él lo hace, y yo no sé qué tan efectivo sea. Porque si le preguntan a las damas, ella sabe que si ya llegó con algo, uy, este tiene algo guardado. Si eso no llegó así porque sí, ¿sí? O si ya llegó más bravo, uy, este quién sabe de dónde viene porque, ¿sí? Entonces eso que usted cree que le ayuda a resolver el conflicto, muchas veces es un mensaje más claro para el otro de la situación, que puede volverse un conflicto. Lo que quiero decirles es que aprendimos un famoso repertorio en el conflicto, miren, competencia y consciente, y lo hacemos todo el tiempo. Y ya ni siquiera nos paramos a darnos cuenta si nos sirve o no. Yo aprendí que si aquí no me hacen caso, yo grito más. Otro dice, no, yo aprendí que me quedo callado, espero que los otros griten y yo después paso un memorando. Yo aprendí que no paso un memorando, que no hago nada, no sé, lo que aprendamos, de que le huyo al problema, por ejemplo, también aprendimos eso. Ay no, donde empiecen con enredo yo mejor me paro y me voy, gracias, este no es mi tema. Todos nosotros tenemos un repertorio que hemos aprendido frente al conflicto y tenemos necesidad de revisarlo. Entonces, un poco lo que nosotros les proponemos en nuestros procesos de formación es tenemos que desaprender. Es decir, vamos a bajar del 4 al 2. Vamos a hacer muchos ejercicios que nos permitan identificar en qué cosas, de manera consciente, en qué cosas nos hace falta aprender. O sea, hacer consciente la incompetencia. Esa es la idea. ¿Para qué? Para que podamos reaprender, es decir, para que vayamos transitando en el proceso de formación, pasamos al tercero y al cuarto, que es a la competencia consciente e inconsciente. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, de la carátula del libro, de la vuelta, convierta sus problemas en proyectos, el único objetivo que yo tenía cuando escogimos la portada es veamos de qué manera podamos dar un mensaje, eso, que todo el mundo haga una lectura que sea la de él, y que si no entra a mirar los objetivos, los criterios, o sea, no hay un marco, no podría identificarlo realmente de qué se trata, ¿sí? Entonces, ¿el interés cuál es? El interés de nuestros cursos es que nosotros, en el tema de los mediadores, no se crean, voy a decirlo así, tan buenos en el manejo del conflicto, si no empiezan por revisar primero cómo manejan sus propios conflictos, ¿sí? Porque si no miramos de qué manera nosotros leemos el conflicto, no podemos facilitar en el otro una mejor lectura de conflictos. Entonces, lo primero es eso, digamos que como una herramienta. Lo segundo es identificar, esto. Que el primer criterio que les damos para que empiecen a preguntar y a trabajar entonces es, siempre que hablemos de conflicto tenemos que mirar marcadores de contexto, que significa todo lo que está fuera de nosotros. Nosotros nacimos en un lugar, en una familia, en una época, en una condición sociopolítica, era el primero de la familia, o el primer nieto, o el último, todos esos elementos marcan un contexto. Y ese contexto es de cultura, de género, de etnia, de edad, de estatus, etc. Todo lo externo a mí me marca un contexto. Entonces, cuando yo voy a leer un conflicto, tengo que entender que hay contextos diferentes. No es que vayamos a formar mediadores diferentes, digamos que se desarrollen aquí en Quito o que lo hagan en Santa Elena, no. El hecho es que cada mediador tiene que aprender a leer que está en un contexto diferente. En las comunidades indígenas hay un marcador de contexto, hay una cultura sobre el conflicto. Tuvimos varios invitados, Paulina nos ayudó, muchas gracias. Muy lindos además, muy especiales, muy participativos, y en uno de los refrigerios ahí me abordaron a decirme, bueno, pero ¿y qué? Entonces nosotros ¿cómo vamos a entrar aquí? Entonces ustedes nos entran en mediación y nosotros le digo no. La entrada es una entrada muy respetuosa. Lo que nosotros queremos es hacer este primer acercamiento e ir con ustedes
a entender cómo resuelven ustedes sus conflictos. Tenemos un acuerdo con la Secretaría del Buen Vivir y una parte del convenio lo que plantea es una investigación sobre la forma como se resuelven los conflictos en diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque no son nuestra cultura, porque tampoco se trata de ir a darles la mediación a ellos, porque tienen un derecho consuetudinario, una costumbre que vienen manejando y nosotros no podemos abordarlo, digamos, de una manera equivocada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos ahí? Ya te doy palabra. Reconocer qué hay en la comunidad, cómo funciona y de qué manera nosotros podemos acompañar el proceso, invitarlos a algunas cosas del proceso o de qué manera pueden funcionar. Miren, nosotros yo trabajé un proyecto muy bonito en La Guajira, si la ubican en Colombia, hay una comunidad Guayú, se llama Comunidad Guayú. Y dentro de la Comunidad Guayú hay un patrimonio histórico mundial que es el palabrero. El palabrero es alguien, digamos, que tiene todas las características y condiciones legitimadas por la comunidad para resolver sus conflictos. Entonces el palabrero es así como suena, lleva la palabra de un lugar a otro y busca el encuentro de la palabra. Es muy bonito, pero estrictamente hablando no es un mediador, porque el palabrero trata de convencer al uno y al otro y venga y al final les pone de alguna manera orden. Yo creo que si lo tratamos de equiparar con algún contexto jurídico de mecanismo, yo diría que es un amigable componedor. El palabrero es un amigable componedor. Entonces, cuando nosotros vamos a su comunidad y trabajamos con ellos, pues lo que entendemos es que ellos funcionan de esa manera y lo que tenemos es que aprender a poner un límite y definir qué casos de los de ellos vienen de la justicia ordinaria y qué casos los manejan en el tribunal indígena, digamos, en el caso de ellos. Entonces, a los acuerdos a los que llegamos es a eso, y si vienen a nosotros, ¿cómo pueden abordar la mediación? O sea, que ellos entiendan que la mediación es un mecanismo, etcétera. Pero no se trata que nosotros vamos a imponer o que ellos vienen a traer, ¿me explico? Entonces, eso también es una cosa que debe quedar como clara de lo que podemos manejar. Paulina. No solamente quería decirte porque va a ser una actividad con este tema de ubicar y también el contexto cultural, en el caso del Ecuador. El Consejo de la Judicatura realizamos como equipo una investigación en las 14 nacionalidades y en los 27 pueblos hubo no accesibilidad a los trabajos muy partes. En 10 minutos salimos acá. Hay una línea base, hay una georreferenciación del estado de salud de los sistemas de justicia propios de cada una de las nacionalidades y pueblos. O sea, el primer trabajo está hecho. Entonces, perfecto. por supuesto, está a disposición tuya y de hecho hemos insistido un poco en que eso deberíamos realmente compartir, porque creo que ni siquiera con los directores policiales hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, no sé, creo que de todos los que estamos aquí, el único que ha oído una partecita en Castilla. Pero eso sería muy lindo, creo que como línea base también para este proyecto. Bueno, y porque también tenemos que, fíjense que es así, hablando se entiende la gente, como dicen, ¿no? Si no, a veces trabajamos en el mismo lugar, pero no compartimos muchas cosas que seguramente ya tenemos, entonces es como el avance. Pero es como para contarles un poco de eso, los marcadores de contexto no los podemos olvidar cuando estamos trabajando en el conflicto. Entonces los mediadores tienen que ser entrenados en cómo aprender a hacer lectura de esos marcos de contexto y respetuosos frente a esos marcadores de contexto y también entender que hay intervenciones que se hacen dentro de la comunidad que a mí como mediador de pronto no lo haría, pero pues es la decisión de la comunidad, ¿sí? El segundo, que son los marcos de referencia, es lo que tiene que ver con los valores, con los principios, con la motivación. Hay autores que plantean que los seres humanos nos movemos en 4 tipos de motivaciones: motivación de logro, poder, afiliación y una motivación espiritual. Es el último desarrollo, digamos, de la teoría motivacional. Y quienes están orientados, digamos, hacia el logro, pues hacen todo y lo más importante es el resultado, pero los que están orientados por las relaciones, lo que más le interesa es tener buenos vínculos. Y el que está orientado por lo espiritual, pues está buscando otro tipo de situaciones. Y todo eso hace que la forma como entiende el conflicto sea diferente. Si es de logro, si es de poder también, si tengo necesidad de control y de que las cosas siempre
yo pueda controlarla, no solo como el poder, ¿no? De tener control, no, todo lo que ocurre a mi alrededor yo lo puedo controlar, los tiempos, las personas, las situaciones. Una persona que sufre mucho y que tiene situaciones de conflicto orientadas también por eso. ¿Dónde tiene problemas? Donde no tiene control. ¿Dónde tiene problemas el de logro? Donde no alcanza los resultados. ¿Dónde tiene problemas de las relaciones? Cuando una relación significativa de pronto entra en crisis. ¿Dónde tiene problemas el espiritual? De acuerdo de sus creencias. Entonces, a veces los problemas no solo dependen de los hechos en sí mismos, sino de los marcos de referencia con los cuales nosotros entramos a abordar esto. Para terminar el ejercicio les voy a contar 4 punticos para que ustedes con el párrafo que hicieron puedan identificar de qué manera están leyendo el conflicto. Estos son marcos de referencia y marcadores de contexto. El otro punto es el que hemos llamado, o el que llaman algunos autores, nuestra visión existencial. Yo me relaciono con el mundo de una manera particular y tomé unas decisiones de vida, de existencia, de estar en este lugar con el otro, que de pronto no soy consciente de que las he tomado, pero que inciden fundamentalmente en el conflicto. Miren cómo. Eric Berne, que es el que plantea esto, dice hay 4 formas de relacionarnos existencialmente. Existencialmente es en mi forma de existir con el otro. Y dice que esas 4 formas marcan mi vida y obviamente mi relación con el conflicto. La primera de ellas es yo estoy bien, tú estás mal. ¿Qué significa eso? Significa eso que yo asumo una postura salvadora frente al mundo, porque como yo estoy bien y tú estás mal, entonces yo tengo que salvar, ¿sí? Un salvador o una salvadora. Un ejemplo, digamos, extremo podría ser Hitler. Hitler decide que yo estoy bien en mi forma, en mi vida, y todos los demás que no son él están mal. Estoy haciendo el ejemplo más extremo. Pero todos nosotros hemos pasado por esta posición en algún momento de la vida. Y la forma como se expresa también es con una autosuficiencia. Entonces la persona autosuficiente piensa que lo que ella cree, que lo que hace, que su estilo, que su forma es la correcta, es la adecuada. Ese es el tipo de mirada frente a la existencia en el mundo, ¿sí? Esa es mi forma de relacionarme con el otro el que sea, el otro mi hijo, el otro mi jefe, el otro mi amigo, el otro. Mi mirada es que yo tengo muchas cosas claras, que como yo soy, que como yo hago las cosas, que como yo existo, así debería ser. ¿Sí ubican a alguien así? Tímidamente sí. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? A ver, las mamás, a ver, aquí hay mamás. ¿Qué diríamos las mamás autosuficientes? ¿Qué cosas decimos? ¿Qué creen ustedes? No, una mamá autosuficiente dice, no, tengo que salir corriendo porque si yo no llego en mi casa, nadie come. Porque si yo no estoy, no funcionan las cosas. Los jefes. No, toca ir porque si uno no está pendiente haciendo lo que hay que hacer, nadie hace lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Esa es la mirada de la autosuficiencia. Además sufre, o sea, esto es una posición existencial. Esto no es un cuento que se echa, esto es una posición frente a la vida. Entonces, esta persona que cree eso, lo cree y lo sufre. Y se lo hace sufrir a los otros, ¿no? Porque una persona autosuficiente, ¿qué genera en el otro? Transmite su idea. Claro, ¿y qué genera en el otro? Yo que estoy ahí, nunca lo puedo satisfacer, ¿o sí? A un autosuficiente, mira, ya está todo organizado, sí, pero mira, faltó, siempre falta algo. Hay algo que se hubiera podido hacer mejor, ¿sí? Claro, sí. Un carácter perfeccionista. Muy perfeccionista y es una posición de este estilo. Otra posición, ¿cuál será la otra? Yo estoy mal, tú estás bien. ¿Cuál es ese? Esta es la víctima. Esta es la víctima que se relaciona con el anterior, ¿no? Porque muchas veces nos relacionamos de manera complementaria, ¿sí? Esta es la víctima, este es el que necesita del otro para poder vivir. Yo me siento bien, pero porque tú me acompañas, tú, mi amor, eres lo mejor. Yo le digo a veces cuando formo a mis estudiantes jóvenes en estos temas, y yo le digo, cuando usted tenga un novio y le dice, vea mi amor, sin ti no puedo vivir, salga corriendo.
No, pero uno lo que hace es agarrarlo. Sin ti no soy feliz. Claro, sin ti no puedo, es un poco mostrar que es el otro el que le da sentido a mi vida, ¿sí? Es que es por ti. Yo digo el otro, pero el otro puede ser el trabajo, el otro puede ser el estatus, la posición, bueno. El